nuestra bandera. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor y tengan la amabilidad de abrir su Biblia conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías 9 y vamos a leer 9:38 y luego pasamos al 10 del 28 al 39. ¿Están conmigo, mis amados? Nehemías 9, versículo 38, y luego pasamos al 10 del 28 al 39. Leemos la palabra así. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Versículo 32. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Padre, aquí estamos ante tu presencia, mi Señor. Es un privilegio esta mañana reunirnos como la comunidad del Rey, como tus siervos y siervas, Señor, para adorarte, para exaltarte, para declarar tu señorío, para confesar en esta mañana que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Ahora tenemos el privilegio de acercarnos a tu bendita palabra, Señor, y lo hacemos con temor, Señor, y con sencillez, rogándote que tú nos enseñes, rogándote que ministres nuestra vida con tu palabra, que tu palabra, Señor, sea esa luz que ilumine nuestro caminar en medio de toda esta oscuridad, confusión y perversidad. Enséñanos, Padre, enséñanos, y que no solamente escuchemos tu palabra, sino que seamos hacedores de la misma. En tus manos pues nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Bueno, nosotros hemos venido estudiando una serie. Es una serie que hemos venido estudiando. ¿Alguien recuerda cuál es la serie que hemos venido estudiando? La iglesia. La iglesia. Y el título del mensaje en esta mañana es La restauración, una tarea celestial. La restauración, una tarea celestial. Permítanme iniciar con una ilustración. Había un anciano que estaba en el hospital y allí le acompañaba su esposa. Y ya tenían casados como 55 años. Entonces el anciano miró a la esposa y le dijo: ¿estás a mi lado de nuevo? Y sí, mi amor, contestó la esposa. Con voz bastante delicada, el viejito vuelve y pregunta: ¿recuerdas que hace muchos años, cuando yo estaba en el hospital para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, tú estabas a mi lado en ese entonces? También estabas a mi lado cuando perdimos todo en ese incendio. Además de esto, también recuerdo que estabas a mi lado cuando éramos bien pobres. El viejito respira profundamente y continúa diciendo: ¿sabes qué? Yo creo que tú eres la de la mala suerte. Viejito, qué viejito tan ingrato, ¿no? Oiga, en vez de darle gracia que en todas las situaciones complejas, la esposa siempre ha estado ahí, le está echando las culpas. Cualquier parecido con la realidad en el día de hoy es pura coincidencia. Bueno, pero cuando hablamos de esta ingratitud que nos molesta, amados, así era el bendito pueblo de Israel. Ingrato, ingrato hasta más no poder. Y vamos, quisiera invitarles, vengan conmigo y vamos a meternos a Babilonia por unos momentos. No les garantizo que tengan que ir a postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, pero sí quisiéramos que acompañáramos por un momento ese pueblo de Israel allá en Babilonia, ¿de acuerdo? ¿Ya están contigo? ¿Ya están conmigo? Vamos, vamos, muy bien. Allá estamos en Babilonia. ¡Qué tristeza! ¡Qué frustración tan grande! Extranjeros, están en tierra ajena. Todo lo han perdido. Sus ciudades destruidas. El templo, aquel centro donde yacía la presencia del Señor en el arca, ese lugar había desaparecido. Habían quemado ese lugar y los habían llevado a Babilonia. Ahora han pasado largos años y casi podemos decir una generación completa, 70 largos años. Habían perdido su identidad. Lo que les daba a ellos la identidad era el templo donde yacía la presencia del Señor. Ahora están hasta sin entidad, ya no son ni pueblo. Es un grupo de personas esparcidas en ese lugar.
ahora son extranjeros. Todo lo habían perdido. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido para que ahora se hallasen en estas circunstancias? Recordemos las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero no era el conocimiento de la información. Ellos conocían la ley desde pequeño. Aquí esta palabra conocimiento va mucho más allá de la información adquirida a través de dos elementos, a través del estudio de la ley y a través de la tradición oral. Aquí está haciendo referencia es que mi pueblo pereció porque perdieron la comunión conmigo, perdieron la relación personal conmigo, se dieron a la tarea de ir tras dioses ajenos. Y Jeremías sí que lo habla de una manera tan cruda que quizás puede sonar hasta molesta, pero creo que ellos no merecían otro epíteto por todo lo que habían hecho. Jeremías en el capítulo 2 y 3 les dice, es que ustedes como pueblo parecen a burras en calor. Término elegante, asnas en celo. Déjenme, se los digo en costeño. Burras alborotadas, eso es lo que parecen. ¿Y esos animales qué implicación? Pues eso significa que ni el macho tiene que ir por ellas. Ellas van a buscar a los machos. Y Jeremías en esos dos capítulos está haciendo una gran denuncia. Está diciendo, miren, ni siquiera los pueblos vecinos, esos pueblos que no conocen a Dios, hacen lo que ustedes hacen. Ellos son idólatras, pero son fieles a sus dioses. Ustedes no son fieles a mí y andan tras el leño y tras la roca y han profanado mi nombre. Ahora el Señor toma la decisión y permite que se levante este ejército cruel para consumar su castigo. Ahora en Babilonia. Pero allá, ese castigo era para destrucción. Pues es lo que nosotros llegamos a pensar, ¿verdad? Cuando suceden cosas tan extremas. Pero es que se les había hablado de muchas maneras. Los profetas estaban cansados una y otra vez de hablarles, de volver a las sendas antiguas. El mismo Jeremías en el capítulo 6, versículo 16 está diciendo, paraos en los caminos y miren, evalúen los diferentes caminos y enfóquense en las verdaderas sendas antiguas y caminen por ese camino para que encuentren descanso para sus almas. Pero el corazón de ellos estaba tan endurecido y tan perverso que ¿sabe qué respondieron? No andaremos. Ese es uno ser muy duro de corazón. Cuando se le habla la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y entra por aquí y sale por aquí, pues las cosas tienen consecuencias y Dios va a obrar. Pero ahora que llega este castigo, ¿qué es lo que piensan? ¿Es destrucción? Pues escuchen, no es destrucción, es para bendición. El castigo de Dios es para bendición. Escuchemos al mismo Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 al 13. Yo sé, yo conozco los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Y saben en qué contexto les dice eso? Están en Babilonia. Y les está diciendo, es que los tengo aquí. Y no es para destruirlos, es para que se arrepientan. No sé si han visto por ahí en Facebook, aparecen unos pastores ahí, cualquier cosa que pasa. Arrepiéntete, hijo del diablo. Bueno, en fin. Es para arrepentimiento. Ya estaba la promesa dada y llega el momento del cumplimiento de la promesa. Porque saben una cosa, entre tantas cosas maravillosas que Dios tiene, una de ellas es Dios es cumplidor de promesas. Dios es cumplidor de promesas y lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él siempre trae bendiciones, aunque al principio se vean muy duras. Pero Él, como el buen padre, siempre quiere lo mejor para sus hijos.
Jamás se le olvide eso, porque Satanás va a tratar de meterle en su cabeza que Dios no lo ama, que usted, no señor, Dios sí le ama. Así que cuando esté en pruebas, en vez de ponerse a renegar, que somos tan fáciles para eso, dele la gloria a Dios y dígale al Señor, Señor, estoy en medio de esta prueba, por favor, forma en mí lo que tú quieres formar en mí. Ahí, hay que tener eso muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces se cumple y ahora vienen de regreso. 70 largos años, el Señor, no voy a detallar esas cosas porque el tiempo no nos daría, pero ya los trae de regreso. ¿Qué espera uno? Luego de 70 años fuera de su tierra, que uno llegue cantando y danzando, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, gracias Señor, volvemos a nuestra tierra. Ellos tenían un requerimiento. Si es Dios quien los trae, ellos deben tener un espacio, por supuesto, para agradecer. Pero como este anciano, lo que menos encontramos es gratitud. Y uno no entiende eso. Cuán duro es el corazón del ser humano. Cuán duro y cuán difícil que por ello tuvo Cristo que morir en una cruz. ¿Oyó? Por esa dureza de nuestros corazones. Entonces, mis amados, ahora han regresado. ¿Y qué se supone? Que en gratitud, ¿qué hagan? Van a reconstruir su ciudad, ¿verdad? Van a reconstruir el templo porque ellos necesitan tener la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora van a cambiar por fin. Ahora sí aprendieron. Vamos a tener una nueva vida. Ahora sí, con todo lo que el Señor ha hecho, vamos a darle gloria. Vamos a cumplir con la gran comisión que Él nos ha encomendado. Aleluya a su nombre. Y no es así. No es así. Cada uno llega a buscar lo suyo propio, aunque hicieron un intento, pues debo decirlo, hicieron un intento, por allá encontraron cierta oposición, y el ojo que llora y le echan sal, ellos que no querían dar mucho y encuentran por allá unas oposiciones, pues se relajaron del todo. ¿Saben cuánto tiempo pasó hasta que empezaran a construir, a reconstruir la ciudad y el templo? Esto es inaudito. 70 años allá en Babilonia. Ahora regresan. ¿Saben cuánto tiempo y no habían construido el templo? 100 años. Oiga, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? 100 largos años. Es aquí cuando entonces aparece el sacerdote Esdras. Dios de nuevo a intervenir. Y el sacerdote Esdras va a hacer una lectura de la palabra, va a realizar una oración y esto va a llegar a confrontar al pueblo de tal manera que ellos tienen que tomar una decisión. Hago aquí un breve paréntesis para mencionarles que yo voy a tocar aquí, voy a tocar a Malaquías, voy a tocar parte del Nuevo Testamento, voy a tocar al profeta Ageo también, y a Esdras y a Nehemías, que ellos son los escritores, entre Zacarías también es otro, pero no lo voy a tocar, ellos son los escritores del post-exilio, es decir, ya luego que regresan de Babilonia, porque ellos todos tienen algo que decir en relación con la restauración. Palabra clave aquí en nosotros. Todos ellos tienen que decir algo en relación con la restauración. El pueblo necesitaba restauración. Restauración de sus vidas, restauración de sus familias y restauración de la comunión con Dios, porque todo esto estaba perdido. Ahora volvamos, ahora sí a Esdras, y Esdras hace una lectura. Una de las cosas maravillosas que me llama poderosamente la atención es que siempre, constantemente, los profetas están narrándole, contándole la historia en su totalidad al pueblo de Israel. Así que ellos no tenían disculpa de que es que no conocemos la palabra, no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos, nada de eso, ninguno tenía disculpa. Miren que aquí Esdras lo hace, Nehemías también lo hizo. ¿Ustedes recuerdan a Pedro en la predicación? Pedro hace todo el recorrido de nuevo, desde Abraham. Recordamos a Esteban. Esteban hace todo el recorrido.
El apóstol Pablo, cuando está ya frente al tribunal, frente a Félix, también hace todo el recorrido. Ellos sí conocen. Miren la importancia, amados, de conocer la palabra. Oye, no son cuentecitos aquí desde el púlpito, ni de ninguna parte. Por favor, amados de Dios. A veces se ha convertido ya en una costumbre que visitamos aquí, visitamos allá. Yo no tengo problema que de pronto usted quiere ir, visita en una iglesia, hay un amigo que de pronto le invitó, pero por favor, cuídese de escuchar porque hay contaminación de la palabra. Y se están hablando muchas cosas y usted sin darse cuenta se puede contaminar. ¿Oyó? Recuerden que dos cosas la iglesia de Cristo debe conocer muy bien. Una es la palabra de Dios. Si usted no conoce bien la palabra, con ella misma lo engañan. Y el mundo en el que se encuentra, para que usted pueda ser efectivo y eficaz en la comunicación de la verdad de Dios. Aquí esto es lo que está sucediendo. Porque la palabra es la que toca. La palabra es la que transforma. Yo les decía que decía un profesor nuestro, el doctor Theodorus Donner, él dice que no hay nada más grande y más poderoso sobre la tierra que la predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo. A nosotros no nos cambia la alabanza, a nosotros no nos cambian los programas, a nosotros no nos cambia la cantidad de palabrería que digamos, a nosotros nos cambia la palabra en el poder del Espíritu Santo. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Es la palabra. Es la palabra del Señor. Amados de Dios, ahora cuando Esdras hace la lectura y hace toda la recopilación y les muestra a ellos, los deja desnudos de que todo lo que ha sucedido ha sido culpa de ellos. Es como en esa predicación de Pedro, donde cuando Pedro predica, ¿se acuerdan? Pedro les dice, y ese hombre llamado Jesús, que ustedes asesinaron, Dios lo hizo Señor y Cristo, y ellos se compungieron de corazón. Entendieron, se encontraron entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos, varones galileos? Es lo que sucede aquí con ellos. Se encuentran entre la espada y la pared al verse descubiertos. Y entonces aquí se inicia el principio del arrepentimiento. Cuando ellos reconocen su condición, reconocen su culpabilidad, reconocen que han ofendido al Dios del cielo y reconocen que necesitan cambiar y necesitan regresar a las sendas antiguas. Y aquí entonces entramos a nuestro pasaje que leímos en el capítulo 9, versículo 38. A partir de este momento, con este largo contexto, quiero mencionarles dos cosas. Una de ellas es el compromiso que adquieren y la otra en qué consisten los dos compromisos que adquieren. El versículo 38, capítulo 9 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y el 28 habla del resto del pueblo. Algo acabó de pasar. En la respuesta de ellos ahora deciden. Es decisión de ellos. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Hablarles la verdad. La verdad clara. Y fue tan clara que se sintieron confrontados y entendieron que había que realizar un cambio. Y aquí habla la palabra que hicieron algunas versiones, habla de un pacto. Y quisiera hablarles un poquito de esto porque necesitamos, amados de Dios, cuidarnos mucho de ese tema de los pactos. Y esto se escucha hablar, por eso les digo, en diferentes partes donde van a meterse por allá y que pacte con el Señor y que no sé qué. El tema del pacto es un asunto muy delicado. Lo que se acostumbra a estar haciendo por ahí más bien son promesas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, porque el tema del pacto es muy delicado. El tema del berit es muy delicado, porque no se habla, en el idioma original, en el hebreo, no se habla de hacer un pacto, se habla de cortar un pacto, donde se tomaba el animal, se partía en algunos trozos, se tomaba la sangre, se regaba sobre el altar, etc. Y este pacto, este acto,
era acompañado de juramento. Y esta es otra palabra clave. Juramento. Y el juramento rezaba más o menos así: así me haga Dios y me añada maldición si yo incumplo los términos del pacto. Yo le pregunto, ¿usted ha hecho pactos? ¿Usted lo ha incumplido? ¿Usted ha dicho, Señor, me añada maldición? Estaríamos pagando escondedero a peso, les cuento. Nosotros no hacemos eso. Promesas al Señor, y eso aún. Si le hacemos la promesa, cúmplala. Si no, deje de estar prometiéndole nada al Señor. El Señor conoce nuestros corazones. Pero el punto aquí es que ahora ellos que han entendido realizan un compromiso. Y ellos saben que por lo menos hay 3 cosas que ellos necesitan cambiar y mejorar. Ellos necesitan restaurar sus relaciones familiares. Ellos necesitan restaurar sus relaciones comerciales. Ellos necesitan restaurar su comunión con Dios. 3 cosas necesitan restaurar. Es que mire lo que hicieron. Es que llegaron y allá Salomón cayó en la trampa. Y esas mujeres paganas le desviaron el corazón y permitió que esas mujeres adoraran a sus propios dioses, y por allí empezó el serio problema para la división del reino que se produjo de manera material en su hijo Roboam. Ese asunto de esas relaciones con mujeres, pues se supone que ellos llegan, amados, han pasado 7 años, no, 70, sí aprendieron, sí estaban incómodos allá en Babilonia, ahora regresan, oye, siguen haciendo lo mismo. Volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Yo sigo pensando que uno de los libros que son más pertinentes para el día de hoy, el libro de Jueces. Lo que pasa es que la iglesia, en términos generales, no le gusta que les hablen del pecado. Y yo escuchaba a un pastor que me decía, hermano, no hable así de esa manera con el tema del pecado, porque la gente se va. Ay, hombre, ¿qué piensan ustedes? ¿Necesitamos hablar del pecado, sí o no? Entonces la palabra clave aquí es, ellos necesitan lo que Dios les pidió al principio: sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y el tema de santidad no es que ahora ustedes ven esta cosa grande, ordinaria aquí parada frente a ustedes, y le ven aquí una ruedita. ¿Sí me están viendo la ruedita? ¿No me la ven? Y aquí atrás tengo alas también. Esperen y verán. Nada de eso. Nada de eso. La santidad es evidencia de vida. Y en todos los ámbitos de nuestra vida. En nuestra familia. En nuestras relaciones interpersonales, familiares, con la iglesia. Es evidencia de vida. Es cambio de vida. Es parecernos al reino de los cielos. ¿Por qué será que dicen que algunas personas de la iglesia se parecen más al diablo que a Jesús? Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a imitar al Señor Jesús, no al demonio. No al demonio. El demonio no tiene nada que hacer en medio de nosotros. Cristo es el que está en medio de nosotros. Entonces, santidad es la palabra clave. Santidad que se evidencia a través de nuestras relaciones interpersonales. Pero había que buscar la presencia del Señor. Había que renovar, que restaurar esa comunión del reino de los cielos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Dónde sería eso? En el templo. Pero ellos no tienen templo. Ellos no tienen templo. Entonces, ¿cómo van a establecer esa relación personal, esa comunión? Tienen que hacerlo reconstruyendo el templo. Y ahora sí, ya nos vamos a meter aquí en un tema candente que tiene que ver con el dinero. Se habla de que hay 2 grandes dioses en el día de hoy, que se postraron por allá, de San Marianito y Santa Laura, y bueno, eso es iconolatría, pero hay 2 grandes dioses delante de los cuales la gente no se postra, pero controlan.
dos grandes dioses delante de los cuales la gente no se postra, pero sí controlan. Uno es el sexo. Mírelo cómo está. Mire cómo está controlando, dañando hogares, la pornografía, la inmundicia, la inmoralidad, el cambio de sexo, y pare de contar. Pero hay otro que también controla, y es el dinero. Y es el dinero, y de él vamos a hablar. De él vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en la restauración de la ciudad y del templo se necesita dinero. Y ellos están haciendo un compromiso con Dios. Pero para continuar, yo voy a dejar una frase aquí clara y contundente. Hágame así, que usted va a escuchar lo que yo le voy a decir. Que usted va a escuchar claro lo que yo le voy a decir. Póngame la manito así para que me escuche bien. Eso. Amados de Dios, el dinero que entra a la iglesia, el dinero que entra a la iglesia, el dinero que entra a la iglesia no es para enriquecer a ningún pastor. El dinero que entra a la iglesia es para la iglesia, para glorificar el nombre del Rey. Y todo pastor que haga lo contrario está en desobediencia delante del Rey de los cielos. Y esta es la razón que muchas veces el tema no se toca en la iglesia. Porque apenas se va a tocar el tema en la iglesia, los mismos pastores llegamos a tener temor. Vea, de seguro que ya la gente va a empezar, ya me van a pedir plata. Ese es un temor. Y el otro es porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo eso. Estamos viendo eso. Estamos viendo, eso sí, usted nos puede contar, eso sí se lo digo. Que se están enriqueciendo a costillas de la gente. Pero esa no es la verdad de Dios. Y nosotros, no es que tengamos la ruedita, yo hice el ejercicio, no es que tengamos la ruedita y alitas, ¿verdad? Pero nosotros entendemos claramente que el dar para la iglesia es para invertirlo en la iglesia. Que nosotros hacemos parte, que hay salarios, eso es otra cosa. Pero es muy distinto enriquecerse con el dinero de la iglesia. Y por eso somos muy señalados allá afuera. Pero yo quiero que escuchen hoy, y ese concepto se tiene que acabar. Porque ustedes no tienen pastores que son así. Ustedes no tienen esos pastores. Amén, iglesia. Con esto en mente, ahora yo voy a leer, porque cuando uno lee el compromiso de esta gente para traer dinero, una de las cosas que a mí me preocupaba era, Dios mío, ¿de dónde sacan plata? ¿De dónde sacan ellos dinero? Ellos vienen de por allá. Está bien que por allá les dieron cositas y todo para que no llegaran manivacíos, ¿verdad? Pero qué ricos no fue que llegaron de allá de Babilonia. Miren por favor conmigo. Aquí en el versículo 31, el versículo 32. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, las nuevas lunas, las festividades, la expiación por el pecado, versículo 34, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa, y que cada año, versículo 35, traían las primicias. Dios mío, en primera instancia, no fueron los profetas los que dijeron eso. Fueron ellos mismos. Amados, cuando se entiende lo que Dios ha hecho, la obra del Señor y el compromiso que tenemos, sale de decisión de cada uno. Y la Biblia lo dice muy claro. No deis ni por obligación, ni por qué. ¿Ni por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Escuchen esto. Aquí el punto no era cuánto dinero había. Este no es el punto. Nosotros lo vemos allí. El punto, ¿saben cuál es? Había en el corazón de ellos el amor y la disposición por la obra del Señor. Eso era lo que había. Aquí no se está hablando de cantidades. Se está hablando de amor, se está hablando de entrega,
se está hablando de disposición para hacer las cosas. Ahora, con esto en mente, sí quiero llevarlos a dos de los profetas. Quiero llevarlos a Malaquías y quiero llevarlos a Ageo, y yo espero que por fin entendamos ese pasaje que ha sido tan controversial y que suena tan duro y que la gente muchas veces hace las cosas por miedo y no por entender el mensaje que hay allí. En Malaquías 3:10, ¿qué dice? No, desde el 3:7. Les voy a leer, desde el 3:7. Porque este pasaje ha sido un pasaje de terror. El versículo 7, escúchenme. Desde los días de vuestros padres, Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí, versículo 8, aquí es donde viene el terror. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, ahí, escuchen por favor. Es mi responsabilidad enseñarles. El término que aparece allí, robar, no es el término correcto. Yo estaba haciendo precisamente un estudio sobre esto. El término no es robar. El término que aparece aquí en el original hebreo es defraudar. Ese término. Y les tengo una buena noticia o una mala, no sé cómo la tomen. El término defraudar es peor que robar. Y voy con un ejemplo que creo que con él puedo ser más diciente. Resulta que allá en la esquina hay alguien que le encanta lo ajeno. Y yo, elevado y descuidado, dejé la puerta de mi casa abierta, ¿verdad? Y el dinero del mercado lo dejé sobre la mesa y me fui para el fondo a la habitación. Cuando regreso, como por arte de magia, el dinero cogió alas y salió por la puerta abierta. Ok, primera escena. Segunda escena. Resulta que yo llevé a alguien a mi casa porque no tenía dónde estar y ha estado en mi casa por 7 días. Y le he estado ayudando y le di una habitación para que durmiera, se sienta a mi mesa para comer, etc. Y un día yo dejé el dinero del mercado en la sala y cuando yo regreso no está ni la maleta del muchacho ni tampoco el dinero. Se llevó mi dinero. Yo quisiera que ustedes pensaran en terminologías que creo que cada uno de ustedes ha utilizado. Vea, si hubiera sido cualquiera de la calle que se lo roba, no me da nada. Pero esta persona que yo le confié mi casa, le abrí las puertas de mi casa, le di de comer para que me hiciera lo que me hizo, eso sí que me duele. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama defraudar. Ahora vengamos al pasaje. ¿Entendieron todos, mis amados? Dios ha confiado en nosotros. Dios es dueño del oro y de la plata y de todo cuanto hay. Suya es la tierra y toda su plenitud. Y Él nos ha provisto en mayor o menor proporción para nuestro bienestar, pero también Él espera de nosotros que nosotros ayudemos en ese lugar donde donde está y yace la presencia de Él para realizar una tarea. Si ustedes leen todo lo que yo leí, que la ofrenda de la leña, que hacían los holocaustos, si ustedes observan una cantidad de cosas que hacían en el templo, ¿y de dónde salía el dinero? Del aporte de cada uno de ellos. ¿Y Dios qué está diciendo aquí?
ustedes me han defraudado. Ustedes me han defraudado. Yo he confiado en ustedes de que van a colaborar y a aportar, pero no lo han hecho. Ok. Otra observación importante y clara. En el Antiguo Testamento era un tema por ley obligatorio. En el Nuevo Testamento opera la gracia. ¿Sabe qué significa eso? No es una obligación, es por amor. Es por amor. Es por amor. Dios mismo dio ejemplo cuando en su Hijo Jesús, lo mejor que Él tenía, lo entregó todo a favor de nosotros. Y hoy hay esa discusión de que si se debe diezmar, no se debe diezmar, y yo lo que he descubierto es lo siguiente. Quienes están hablando de que no se debe diezmar, sencillamente porque no quieren aportar para la iglesia y se están agarrando de ahí, pero el principio del dar persiste. En el Antiguo Testamento era obligación, en el Nuevo Testamento es por amor. Dios ¿qué? Ama al dador alegre. Es un asunto del corazón de adoración a Dios. Ok, pero todavía hay más. Si bien es cierto, esta gente no lo estaba haciendo, porque estaba obligado, eso les nació a ellos. Ellos sabían que tenían que hacerlo, ellos conocían que tenían que hacerlo, pero sí escuchen la palabra del Señor. Nosotros hemos evaluado mucho el tema de las finanzas en la iglesia. Y amados, la tarea nuestra como pastores es enseñarles la verdad, no manipularles. Escuchen, ¿entienden lo que quiero decirles? No manipularles. Yo no tengo que venir aquí y a pararme aquí y empezar a regañar la iglesia y a maltratar la iglesia y a decirles es que ustedes son unos mezquinos, ustedes todo lo cogen para ustedes y al Señor lo tienen como un mendigo. Vea ahora mismo si usted quiere bendición y si no quiere bendición, vea, le va a llegar una maldición que va a quedar. Señor, reprenda al diablo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad del cielo para hacer ese tipo de cosas. Lo nuestro es enseñar la verdad de Dios. Pero escuchen, sin que ustedes y yo lo hagamos por obligación, sino por amor, sí hay bendición para los que le dan al Señor. Esto jamás se le olvide. Sí hay bendición. Y Dios, lo dijimos ahora, es Dios cumplidor de promesas. El Señor dice aquí en Malaquías, pruébenme. Pruébenme, atrévanse a probarme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Dios no es tacaño, hasta que sobre y abunde. Pero hay más en ese pasaje. Reprenderé por vosotros al devorador. Reprenderé por vosotros al devorador. Tantos devoradores, enfermedades, robos, atracos, pérdida de dinero. ¿Veis? A mí se me perdió plata. ¿Y en qué fue? Vaya, averigüe. No encuentra razón. Se le embolató la plata. ¿Oyó? Sí hay bendición. Pero pensando también en algunas situaciones complejas de la economía de las personas. Yo fui a predicar a una iglesia y el pastor dijo las siguientes palabras. Llorando delante de la iglesia dijo, iglesia, yo quiero pedirles perdón. Quiero pedirles perdón. Porque es posible, entre otras causas, que la condición económica de ustedes tan limitada se deba a que nosotros no les hemos enseñado la verdad acerca de el dar al Señor. De rodillas pidió perdón. Y yo quiero extender a ustedes hoy, pedirles perdón, porque probablemente mucha de la situación apretada económica, pueden haber otras causas, se deba precisamente a que usted no haya sido dadivoso con Dios porque no había escuchado una enseñanza al respecto. Y hay muchas enseñanzas en la Escritura. Y es nuestra responsabilidad, sin temor de nada, enseñarles a ustedes. Vengan conmigo al libro de Ageo.
para verificar lo que les estoy diciendo. El libro de Ageo. Y es algo que a mí, de veras, que me deja triste. Y podemos compartir más adelante con varias personas que han sido fieles al Señor y dan testimonio de lo que estamos hablando. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice. ¿Quién dice? Este pueblo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, sobre su comportamiento. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y Señor, me está pasando esto, Señor, y mi economía no funciona. Diablo mentiroso, te reprendo ahora. Y empezamos a reprender al diablo, y el diablo no tiene nada que ver con eso. Porque el que detuvo la bendición fue el Señor. Aquí lo estamos escuchando. Fue el Señor el que detuvo la bendición. Así que nosotros vamos a reprender al Señor. No hay forma. Pero es de reflexionar. Echamos en saco roto. Echamos en saco roto. Pero eso lo vamos a romper hoy. Estamos aprendiendo, iglesia. Eso lo vamos a romper hoy. Y escucha esa palabra. Pruébenme si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¿Estamos dispuestos a creerle al Señor? Amados, esta es la verdad de la palabra. Esta es la verdad de la palabra. Esto no es para nuestro enriquecimiento. Esto es para la gloria de Dios. Termino diciendo unas palabras de Pablo y de Jesús. Pablo dice: sembráis mucho, sembráis poco y recogéis poco. ¿A qué siembra y cosecha se refiere? En el caso de Pablo, en el contexto de enviar misioneros a ganar almas. Aquí no es retribución de dinero. Si sembramos mucho, podemos enviar mucha gente al evangelismo para que ganen almas para Cristo. Esa es la cosecha, almas. El Señor Jesús lo dijo: dad y se os dará medida rebosante. Usted y yo determinamos si le creemos al Señor, pero es mi responsabilidad predicarles la verdad.